artista que su preocupación por su arte llega a las últimas consecuencias. Lo más importante para él en la vida es el arte, más que ninguna otra cosa. Y vive todo como un artista que ha hecho cine. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo alguien que pinta puede hacer cine? Si la mirada es totalmente distinta. No, la mirada en este caso es la misma. Él hace cine como se estaría pintando, pero pinta, a veces hace pinturas que parece que no pueden ocurrir en dos planos, sino que tienen que ocurrir en planos mucho más complejos como los que aporta el cine, ¿no? No puede haber figuración si no hay concepto, no. Su gran característica en aquel momento, hoy día ya no nos sorprende tanto, pero en aquel momento fue que cualquier forma o cualquier vehículo que pudiera representar una idea que él tenía le valía. Y por tanto le valía cosas que procedían del pop, como la reutilización de elementos, ¿no? O sus primeras obras, que tenían una cierta influencia más pop que esta última, de la última década, que es mucho más reflexiva, más madura, ¿no? más sólida, pero tenía aquella influencia pop al principio, pero lo hacía de una forma absolutamente expresionista. Y a veces de repente salía un cuadro que no tenía nada que ver con la figuración, que era un cuadro realmente abstracto. Seix Nabel, cocomisario de la exposición, como dijo Fernando antes. También, como bien dijo Fernando, mi padre ha estado muy involucrado en el comisariado de esta expo, porque es un artista obsesivo cuando llega el montaje, la selección de obra, todos estos detalles. Él tiene fama por involucrarse mucho. También la pintura de mi padre también se puede entender en el contexto de artistas como Sigmar Polke o Gerhard Richter, Albert Oehlen, Kippenberger, artistas que también no se pueden caracterizar por una mirada. Son artistas que están reinventando su identidad artística constantemente. Creo que es interesante porque esta exposición, a pesar de tener un rango de obras y etapas muy distintas, no es una retrospectiva. Cubre su producción artística desde finales de los 90, que nos pareció un buen punto de origen porque es justo cuando está viviendo en España y pasa mucho tiempo aquí y se inspira mucho en el género del retrato, que tiene una gran tradición aquí en la historia del arte española. Entonces los retratos de resina crean este hilo conductor principal con España, pero también por ejemplo, en las obras sobre lonas mexicanas hay guiños a España también, en ese caso más a tapies y el uso de materiales poco convencionales en la pintura, y como para tapies la cruz, él tiene pues la mancha blanca. Creo que también es muy interesante que para una persona que no conoce el trabajo de mi padre, entrar a esta exposición creo que se puede entender muy bien su sensibilidad artística y los temas que más importancia tienen para él, que por supuesto tiene que ver con un lenguaje que tiene muchas miradas distintas y varias maneras de expresión que conviven a la vez. Creo que la relación entre los objetos y lo pictórico siempre ha sido interesante para él, cómo intervenir sobre cosas que ya tienen, sobre objetos que ya tienen una historia previa y un uso funcional que quizás les caracterizaba antes, y que él saca estos objetos de ese contexto original y los transforma en obras de arte, en pinturas que muchas veces tienen un aspecto bastante escultórico también, porque siempre le ha interesado crear soportes y superficies que no se han visto en la pintura, para
para soportar sus imágenes y, bueno, su imaginario en general. Y las lonas, sí. Pues esas las encontró cerca de Troncones, donde tiene una casa en Guerrero, que eran unas lonas que estaban tapando unos mercados ambulantes de frutas. Y le llamó mucho la atención el color, pero también al elegir ese material para hacer nuevas pinturas con objetos encontrados, estaba continuando ya algo que lleva haciendo mucho tiempo, de sacar materiales que tenían un carácter funcional de su contexto práctico y reinventarlas pictóricamente. A lo que me refiero, tuvo una exposición en Sevilla, en el Cuartel del Carmen, en el 88, creo. Sí. Y ahí el soporte, el superficie son unas telas militares. Entonces ahí es la misma actitud de elegir materiales que ya tienen una historia cargada y poder crear un diálogo con algo que tiene un uso previo y que está muy asociado con otro lugar y otro tiempo. Porque para él esas pinturas sobre lonas, parte del contenido de esas obras es su historia como un material útil que se usó durante todos esos años.